Hola, buenas, aquí estamos en Átomos y Bits, una semana más para desvelaros los grandes misterios de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es por decirlo de otra manera distinta, para no deciros siempre lo mismo, ¿no? De, hola, aquí estamos, vamos a contar. Así de esta manera, pues ya llamamos vuestra atención para contaros que en este programa, Átomos y Bits, cada semana estamos yendo de la mano de Lenovo, que nos ofrece muchas cosas en tecnología. Por ejemplo, en tema de smartphones, el Find Your Edge, no dejes nunca de crear. Puedes capturar el momento con cualquier luz gracias a la tecnología Ultra Pixel y grabar vídeos en 8K con los teléfonos Edge. Pero tienes otros teléfonos, no solamente los de la serie Edge, también los de Moto G, Moto G60S, con colores realmente intensos, con una gran fluidez. ¿Quieres velocidad para trabajar con el teléfono? Pues la tienes con esa serie, con G60S. Y, bueno, Legion Phone Duel 2, domina ya donde vayas. El próximo paso en la evolución de los videojuegos móviles a través del teléfono inteligente UAO smartphone. Lenovo, tecnología de leyenda. En lenovo.com tienes todos estos y otros elementos y dispositivos que estabas buscando para hacer tu vida más sencilla desde el punto de vista tecnológico. Y para hacer tu vida más entretenida desde el punto de vista científico y tecnológico, bueno, del conocimiento en general, pues está Átomos y Bits, un programa que hoy cuenta con la realización técnica de Marina Ruiz y que en breve nos traerá la información José Manuel Nieves para ilustrarnos sobre distintos asuntos científico-tecnológicos. Saludos también desde aquí de Pedro Palomay. Os diré que hemos hecho una propuesta formal para que este programa dure aproximadamente 3 horas, pero ahí arriba los altos jefes han dicho, os quedáis con la media hora y no protestéis, porque hay que explicarle a la gente las cosas rapidito, bien, y como os demos 3 horas, sois capaces de aburrir al personal. Y nosotros hemos dicho, imposible porque nuestro método es impresionante, es una manera de contar la actualidad que engancha, es una manera que media hora y que os calléis. Y aquí estamos, con nuestra media hora. José Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo? ¿Tú crees que media hora hablaremos hoy del mayor problema de la física, que es el que me traes? Lo intentaremos. Bueno, lo intentaremos. Pues de momento vamos a plantearlo, porque claro, a mí me dices el mayor problema de la física y es que no sabría cuál decirte. Se me ocurren 4 o 5, pero seguro que hay uno que es mayor que otro. Pues sí, y este es de los gordos. Y lo que revela este problema o este misterio de la física, pues evidentemente es una falta de conocimiento. Hay una parte importante de nuestro conocimiento sobre el universo, pues que resulta que no tenemos. Y te cuento cuál es. Lo que sabemos hasta ahora, hemos aprendido mucho. Es verdad que hay muchos misterios ahí fuera, pero también son muchas las cosas que hemos aprendido y que hemos solucionado, ¿no? Y en gran parte me voy a quedar con 2 grandes teorías, que son la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Por un lado, la relatividad, ¿qué nos explica? Pues el universo en conjunto. Las cosas grandes, cómo se mueven los planetas, qué es la gravedad. La gravedad, que se considera como una fuerza, bueno, pues la relatividad la considera como una propiedad geométrica del propio espacio-tiempo. Ya sabes que se curva, se dobla. En fin, es una descripción maravillosa del universo que nos rodea y gracias a la cual hemos aprendido a ver, pues desde los agujeros negros, que estaban predichos en la relatividad, a las grandes estructuras, esas murallas de galaxias, a la estructura en filamentos de todas las hileras de galaxias como ríos de luz rodeadas por enormes vacíos. Todo eso se lo debemos a la relatividad. Es una teoría que ha sido puesta a prueba miles de veces y que siempre ha superado con éxito. Es muy buena. Y por el otro lado tenemos a la mecánica cuántica, que es igualmente buena, pero en otro rango, en el de las cosas muy pequeñas, en el mundo diminuto de las partículas subatómicas. También es una teoría que tiene ya un siglo, que tiene ha demostrado una capacidad de predicción gigantesca. El modelo estándar de la física de partículas, que es el mayor modelo de física de partículas que tenemos, ha dado éxito tras éxito. Cuando el modelo decía que había que encontrar una partícula en tales condiciones, se reproducían esas condiciones en laboratorio y se encontraban. Es decir, otra grandísima teoría llena de éxitos.
¿Qué pasa? Pues que las dos teorías son incompatibles. ¿Cómo es posible eso? ¿Pero cómo es posible eso si las dos funcionan? Exactamente, ese es el gran misterio. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos dos cuerpos teóricos diferentes, ambos exitosos para describir el universo en el que estamos, y que los dos no sean compatibles entre sí? Bueno, pues eso evidentemente nos demuestra que nos falta algo. Ya te digo que nos falta algo ahí en medio, ¿no? De hecho, los efectos cuánticos, esos que hay entre las partículas, son despreciables cuando vamos al nivel macroscópico, al nivel de planetas o de galaxias. Y al mismo tiempo, la gravedad, que es la gran fuerza que rige lo grande, es despreciable cuando bajamos al nivel atómico. Prácticamente no existe, es la más débil de todas las fuerzas. Te diré que los físicos, gracias al modelo estándar también, han determinado todo el catálogo de partículas, todo el catálogo de pequeños ladrillos de la materia, de la realidad de la que estamos hechos, de la que todos están hechos, ¿no? Y también las fuerzas, las interacciones que gobiernan a esas partículas, es decir, cómo interactúan entre sí. Y lo hacen por medio de 4 fuerzas, que son las 4 fuerzas de la naturaleza, que son el electromagnetismo, la gravedad y 2 fuerzas nucleares, una fuerte y una débil. La fuerte se encarga de la cohesión de los núcleos atómicos, de que los protones y los neutrones que forman los núcleos permanezcan unidos en un paquete. Si no fuera así, no habría materia sólida. Y la fuerza nuclear débil es la responsable de todos los fenómenos de desintegración radiactiva que hay en la naturaleza. Sí. Bueno, pues se supone, por lo menos 3 de esas 4 fuerzas han sido cuantificadas o cuantizadas. Depende de con quién hables, te dice una palabra u otra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que funcionan a nivel cuántico. ¿Por qué? Porque cada una de esas 3 fuerzas tiene una partícula portadora, una especie de partícula mensajera, que es la que transporta la unidad mínima de esa fuerza. Por ejemplo, en el electromagnetismo, esa partícula es el fotón. Todos los fenómenos electromagnéticos, desde la luz que podemos ver a cualquier tipo de radiación, el vehículo a través del cual eso se mueve son los fotones. Y eso es una partícula subatómica sujeta a las leyes de la mecánica cuántica, pero con efectos. Evidentemente, la luz también la vemos en el mundo macroscópico. Las otras 2 fuerzas, las 2 nucleares, la fuerte y la débil, también se ha encontrado y se ha descubierto las partículas portadoras de esas fuerzas. En concreto, la de la fuerza nuclear fuerte, que mantiene al núcleo atómico unido. La partícula es el gluón. Fíjate qué ingeniosos. De glue, cola, pegamento. Eso te iba a decir, lo han llamado gluón porque es la que mantiene, es la partícula que mantiene unida el núcleo atómico, ¿no? Y las 2 partículas, que son dos bosones que transportan la unidad mínima de fuerza nuclear débil, que son los bosones W y Z, también fueron descubiertos en el año 1983 por Carlos Rubia, con lo cual esas 3 fuerzas, digamos, que se han unificado. ¿Qué quiere decir esto de unificado? Pues se supone que en el principio del universo, cuando estábamos en pleno Big Bang, en el Big Bang no había átomos, solo partículas sueltas, y estaban en un caldo, en una especie de plasma ardiente a miles de millones de grados de temperatura, con unos niveles de energía que no se han vuelto a conocer en el universo. Y esos niveles de energía impedían que si una partícula intentaba juntarse con otra para intentar formar un núcleo atómico, inmediatamente era bombardeada por otra que las volvía a separar, con lo cual no había manera. Era un caldo de partículas sueltas zumbando en todas direcciones y con unos niveles de energía altísimos. ¿Qué pasa? Que en ese momento, todas las leyes de la física conformaban una única ley universal. Es decir, todas estas 4 fuerzas que te he dicho estaban unidas en una. Lo que hacen los científicos es intentar unificar de nuevo estas 4 fuerzas que nosotros vemos como separadas, las que te he dicho, las 4 fuerzas fundamentales, y volverlas a unificar en un único campo, en un único modelo teórico que sea capaz de explicar todo el universo. ¿Qué pasó después del Big Bang? Pues que como ese universo ardiente y en el que no era posible ni siquiera que se juntaran los átomos, se seguía expandiendo, pues al expandirse se iba enfriando. Y al enfriarse, esa fuerza se fue congelando en sus formas actuales.
en las cuatro fuerzas que se fueron separando, o más bien fueron manifestándose de cuatro formas diferentes. Es, para que lo entendamos bien, es lo mismo que pasa con el agua. Tú, a cualquier profano, ves vapor de agua y un cubito de hielo y parecen cosas completamente diferentes, pero sabemos que son lo mismo. Son moléculas de agua en estado sólido y en estado gaseoso o en estado líquido. Son tres estados distintos de la materia, de una misma materia. Sí. Bueno, pues las fuerzas que hoy vemos como separadas serían tres manifestaciones distintas de una misma superfuerza, que era esa superfuerza original. ¿Qué ocurre? Que hay una de esas cuatro fuerzas que nos está dando problemas desde hace décadas, y esa es la gravedad. ¿Por qué? Porque igual que las otras tres fuerzas han sido cuantificadas, han podido unificarse. Fíjate, la primera unificación fue en el año 1861 y la hizo un físico británico que se llama James Clerk Maxwell. Hasta ese momento se pensaba que la electricidad y el magnetismo eran dos fuerzas separadas, dos cosas distintas. Y él demostró que no, que eran dos manifestaciones de una única fuerza que desde entonces conocemos como electromagnetismo. Después, cuando se unificó la fuerza débil, pues la fuerza unificada resultante, el electromagnetismo, con la fuerza nuclear débil, saca una fuerza que se llama electrodébil. Y así sucesivamente. Entonces, las tenemos, esas tres fuerzas, excepto la gravedad, las tenemos ya unificadas, identificada su partícula, pero con la gravedad no ha habido manera. Es decir, se supone que igual que las otras tres fuerzas tienen una partícula portadora, la gravedad tiene que tener la suya, y la han llamado gravitón. Bueno, pues el gravitón no aparece por ninguna parte. ¿Y eso por qué puede ser? Quiere decir, o sea, porque la gravedad existe, nos tira de nosotros. Claro que existe, pero claro, ahí es donde las dos grandes teorías, la teoría de Einstein considera la gravedad como una propiedad del propio espacio-tiempo, no como una fuerza. Es decir, la materia curva el espacio-tiempo y esa curvatura es la gravedad. Es decir, si tú estiras una sábana y colocas una bola en medio, pues que le haces una depresión. Y si tiras una canica, pues esa depresión caerá hacia la bola grande. Véase un satélite con los planetas. Exactamente lo mismo, como la estructura del espacio-tiempo está curvada por la materia, porque la materia la curva, pues la gravedad no es más que una propiedad geométrica del propio espacio-tiempo. Pero, sin embargo, la cuántica nos dice que no. La cuántica nos dice que la gravedad tiene que tener, si es una fuerza cuántica, sería la única que no lo es, pues debe de tener también su partícula correspondiente que transporta la unidad mínima de esa fuerza. Y esa partícula sería el gravitón. Esta incompatibilidad hace que sea absolutamente necesario buscar un criterio que pueda unificar las dos explicaciones en una sola. Y para eso hay que unificar la gravedad al resto de las tres fuerzas que ya hemos conseguido unificar. En esas están los investigadores. Bueno, pues en ese camino largo, de décadas, frustrante, porque es muy frustrante, no se consigue averiguar dónde está el fallo, qué es lo que nos falta, pues tenemos una buena noticia. ¿Y qué hay? Es que hay que un equipo de investigadores acaba de tener una idea fantástica. ¿Por qué no encontramos al gravitón, como tú decías antes? Bueno, la idea más extendida es que los gravitones, sabes que cada partícula de las predichas en el modelo estándar se manifiesta a un determinado nivel de energía de colisión de partículas dentro del acelerador. Un acelerador de partículas lo que hace es acelerarlas en círculos, por ejemplo en el LHC de Ginebra, que es un anillo de 27 kilómetros, introducen un haz de partículas en una dirección, otro haz de partículas en la dirección contraria, los aceleran casi hasta la velocidad de la luz y los hacen chocar. Ese choque se produce a un nivel concreto y medido de energía. Y las teorías dicen qué componentes de la materia, qué partículas se manifestarán en esa colisión. Hasta ahora el modelo estándar siempre ha acertado. Bueno, pues por lo visto, para que se manifieste el gravitón en esas condiciones, serían necesarios unos niveles de energía muy superiores, de colisión, muy superiores de los que cualquier máquina humana es capaz de hacer, ¿no? Pero este equipo de investigadores nos dice, bueno, hay lugares en el universo donde esos niveles de energía sí se alcanzan. ¿Qué lugares son esos?
pues son los lugares más violentos, los fenómenos más violentos de todo el universo, como por ejemplo la explosión de una supernova. La energía que eso libera es muchísimo mayor de la que somos capaces de generar en cualquier laboratorio en la Tierra, ¿no? O la colisión de dos agujeros negros. Bueno, estos eventos tan catastróficos y tan poderosos, lo que hacen, se descubrió en 2016, es que generan ondas gravitacionales. Esas ondas gravitacionales son otro concepto, otra forma diferente de estudiar el universo. Cuando dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros chocan uno con otro, es como si le pegas un martillazo a un tambor. ¡Bum! Toda la superficie del tambor, que es el tejido mismo del espacio-tiempo, reverbera, se ondula. O como cuando tiras una piedra a un lago, pues se forman ondulaciones sobre la superficie del agua. Bueno, pues cuando dos agujeros negros chocan, se forman ondulaciones similares por toda la superficie, digámoslo así, del universo, por todo el espacio-tiempo. Esas son las ondas gravitacionales que se desplazan a la velocidad de la luz y que recorren todo el universo igual que la luz, igual que la radiación, igual que los fotones, ¿no? Pero, claro, de otra manera muy distinta, porque es el propio tejido del universo el que oscila, el que ondula. Bueno, eso se pudo captar por primera vez en el año 2016. Y según estos investigadores, dentro de las ondas gravitacionales que transportan una información enorme de los fenómenos que las provocaron, de esas colisiones enormes, bueno, pues dentro en los datos que se extraen de las ondas gravitacionales podría estar el gravitón. ¿Cómo? Porque si consideramos que la gravedad es una fuerza cuántica como las demás, un campo cuántico, por ejemplo, la luz, genera ¿el qué? Pues partículas, ¿no? Que son fotones. Pero sabemos que la mecánica cuántica nos dice que las partículas se pueden manifestar como partículas puntuales, pero también como ondas. Tienen esa doble personalidad, onda/partícula. Si también la gravedad, que es una fuerza cuántica, se comporta como ondas, que serían las ondas gravitacionales, pero también tendría que comportarse como partícula, y esa partícula sería el aún no detectado gravitón. ¿Qué huellas dejaría el gravitón en las ondas gravitacionales para que los detectores de ondas gravitacionales pudieran encontrarlo? Bueno, según los investigadores, sería como una especie de ruido o interferencia de fondo que los campos cuánticos de la gravedad estarían imprimiendo en las ondas gravitacionales. Y eso, según los investigadores, sí que se podría medir con los actuales detectores, a pesar de que no seamos capaces de construir aceleradores, ¿no? Date cuenta que las dos formas de conocimiento son completamente distintas. Sí. Nosotros conocemos lo que hay en el universo mediante la radiación, la luz, ¿no? La luz que nos llega en todas sus longitudes de onda. Puede ser luz visible, puede ser infrarroja, puede ser rayos X, rayos gamma, ultravioleta, puede ser muchas cosas. Y donde nosotros no vemos con los ojos, pues tenemos telescopios que ven en esos rangos, ¿no? En esas longitudes de onda. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Pero las ondas gravitacionales transportan otro tipo de información que no es evidente en la radiación luminosa, en los rayos de luz. Es como si, de repente, tú fueras como si fueras ciego y captaras todo lo que hay a tu alrededor con tus oídos y tienes una imagen del mundo y de repente te despiertas una mañana y puedes ver. Con lo cual, la información que te aporta la vista a la que ya tenías procedente del oído es una información mucho más rica de todo lo que te rodea. Bueno, pues eso es lo que nos han hecho las ondas gravitacionales, dar a los astrónomos un nuevo sentido. De repente se han despertado un día y podían ver. O sea, tenían este nuevo sentido con el que estudiar el universo y combinarlo con el anterior sentido que ya tenían funcionando, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí, en las ondas gravitacionales, ahí oculta puede estar esa perturbación provocada por el gravitón. Si esa perturbación se encuentra, se demostraría que el gravitón existe y, por lo tanto, se podría determinar su rango de masas para poder buscarlo en un laboratorio, cosa que no se ha podido hacer todavía, y podríamos cuantificar o cuantizar la gravedad igual que hemos hecho con las otras fuerzas. Estaríamos un paso más cerca de esa teoría del todo o de esa teoría unificada que regía en los primeros instantes del universo
y que después, al enfriarse y bajar la energía, quedó separada en las fuerzas actuales, ¿no? Ni más ni menos que eso. De toda esta historia del gravitón que has explicado absolutamente a la perfección, lo que más gracia me hace es que exista un nombre para una partícula que todavía no conocemos, porque lo suyo es encontrar la partícula y luego ponerle el nombre. Todas las partículas que hemos encontrado, ¿sí? Todas, han sido bautizadas y predicha su existencia teóricamente por el modelo estándar, y después se ha ido a buscarlas para ver si el modelo era correcto. Y el nombre estaba puesto ya con anterioridad, ¿no? Estaban bautizados mucho antes. Madre mía. Bueno, vamos a ver si encontramos algún día el gravitón. Yo el efecto de la gravedad, la verdad que sí lo experimento todos los días, te lo digo sinceramente. Y en nuestro apartado de la tecnología del día de hoy, bajando desde los espacios interestelares y subiendo desde los espacios cuánticos, vamos a acercarnos hasta el apartado mecánico, podemos decir, o tecnológico del programa, porque hoy tenemos con nosotros ni más ni menos que el Honor Magic 3. Hablábamos el otro día de, pues no sé si era la tercera generación, me parece que era, del teléfono, y aquí tenemos también la tercera del Honor, ¿no? O el Honor. Eso es. Bueno, este teléfono es muy especial para Honor. Como sabes, Honor era una segunda marca de Huawei y con este teléfono se ha independizado. Es decir, Honor se ha liberado de su... O sea, se ha independizado de Huawei, ahora es una marca absolutamente independiente, y este Honor Magic 3 es el primer modelo que lanza como marca y como firma independiente de Huawei, ¿no? Eso, claro, ¿eso qué ventaja le va a dar? Pues que mientras Huawei todavía anda enredada con el asunto de los servicios de Google, que sabes que tiene vedado desde hace años, desde la administración Trump, bueno, pues estos siguen ahí con ese proceso, pues Honor va a poder utilizar con una tecnología que es muy similar a la de Huawei, porque el origen tecnológico sigue siendo el mismo, pues van a poder utilizar todos los servicios de Google, porque son una marca diferente, ¿vale? Y entonces, con esas premisas, nos llega este Honor Magic 3, que es pues un teléfono, yo lo he estado probando y es muy agradable de tener en la mano, un diseño que es, podríamos decir, atrevido, con ese gran módulo circular de cámaras, y que sobre todo está pensado para la fotografía, ¿no? Por supuesto, se trata de un sumergible de gran pantalla. Han presentado 3 modelos, el Magic 3 a secas, el Magic 3 Pro y el Magic 3 Pro Plus, ¿no? Entonces, las diferencias, pues aparte de en el precio, es que todos los 3 tienen el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 888, que ese ya le puedes echar aplicaciones a la vez, que nunca se te va a quedar colgado. Está apoyado por una buena cantidad de memoria RAM y tienen una tecnología, además ellos mismos, que llaman Turbo X, que es propia de Honor, que es capaz incluso de acelerar todavía más la velocidad del sistema. Y porque está basada en inteligencia artificial, y lo que va haciendo es dar prioridad a las tareas que estás haciendo, y las que están en segundo plano, esas aplicaciones que te dejas abiertas por decenas en el móvil mientras utilizas una nueva, bueno, pues las elimina y entonces concentra toda la energía y toda la potencia del procesador en lo que tú estás haciendo, ¿no? Va discriminando lo que haces y lo que es importante que hagas y lo que no, ¿no? Luego, fotográficamente es maravilloso. Tenemos una triple cámara que tiene un sensor principal que es de Sony, de 50 megapíxeles, que es estupendo. Una cámara monocroma de 64 megapíxeles, fíjate, monocroma quiere decir que hace fotos en blanco y negro, sí. Y que todos toda la profundidad, le aporta profundidad al campo para las imágenes de retrato, para los perfiles, es decir, tener una buena cámara monocroma trabajando junto a la cámara principal es muy importante. Y después tiene un ultra gran angular, que también es
de 13 megapíxeles y lo que tenemos es que en los modelos superiores, en el Pro, se añade una cuarta cámara, un telefoto, que para hacer aumentos de 64 megapíxeles, que te puede dar unas ampliaciones, unos zoom de hasta por 100, ¿no? Que es estupendo, ¿no? Madre, pero esto es casi mejor que un teléfono, es una cámara de fotos disfrazada de teléfono. Claro, es una barbaridad. Y no solamente eso, pero sino que en la parte delantera, donde está la cámara selfie, pues tiene no una, sino dos cámaras diferentes. Un ultraangular y un sensor de profundidad. Y con juntas te permiten, aparte de hacerte unos selfies estupendos, permiten utilizar una función de desbloqueo del teléfono que se basa en el reconocimiento de tu cara, pero en 3 dimensiones, no en una simple fotografía como hacen los demás teléfonos. Esto solamente lo hacía hasta ahora Apple, ¿no? Con sus iPhones. El sistema de desbloqueo es tridimensional. Y ahora Honor lo incorpora también para Android con esto, ¿no? O sea que... Bueno, la dolorosa, dinos por cuánto sale. Te digo la dolorosa. Bueno, pues el Magic normal, las secas, con 8 gigas de memoria RAM y 256 para almacenar, cuesta 899 euros. Si quieres el Pro, que también tiene 8 gigas y 256 y tiene más características, una cuarta cámara y todo eso, el precio son 1.009, y el 3 Pro Plus, que lleva no 8 sino 12 gigas de RAM y 512 en vez de 256 para almacenamiento, ese cuesta 1.499 euros. Bueno, por debajo de 1.500 siempre puedes decir, ¿no? Sí, pero baratos no son, pero pedazos de teléfono, ya te digo. Muy bien, pues nada, pues me lo voy a apuntar aquí. Queridos Reyes Magos, estamos en septiembre, pero sí. Y a ver qué pasa. Bueno, tenemos que recordar también que no solamente teléfonos, también todo tipo de dispositivos y ordenadores tenéis en la página de Lenovo. Podéis explorar por tipo, pues yo que sé, una torre, por ejemplo, o preferís un sistema todo en uno, un Tiny. Podéis ver por marca, el sistema de sobremesa y equipos todos uno por uno. Podéis buscar por usos si lo queréis. No, yo lo voy a usar más para trabajar. No, bueno, yo soy de los que hacen videojuegos. No, yo estudiante. Podéis filtrar por especificaciones, el sistema operativo, el tamaño de la pantalla, el procesador. Podéis buscar el ordenador que os dé la gana, de sobremesa y de todo en uno, en la página específica que tiene Lenovo para ello, en lenovo.com, tecnología de leyenda. Y en Atomos y Bits, pues llega el momento de decir, yo ya lo he dicho al principio, que habíamos pedido las 3 horas y no nos han dado. Pero bueno, que ya había dicho esto, y dicho lo cual, don José Manuel, muchas gracias por ilustrarnos. Hoy me voy a acostar un poco más sabio que ayer. Un poco más gravitón que ayer. Gracias por habernos acompañado y hasta la semana próxima, don José Manuel. Hasta la semana que viene. Y también hasta la semana que viene a Marina Ruiz, que se ha encargado hoy del control de sonido, y saludos de Pedro Pablo May. Nos vemos en 7 días.